Buenos días. Bueno, sé que vamos justitos, pero vamos a empezar en orden ya de no retrasar la sesión. Esta es una sesión en la que cada año pues, presentamos aquellos proyectos que están promocionados por la SED y que de alguna manera pues, están realizados bien por socios de la SED en colaboración o bien por, lógicamente, socios de la SED en colaboración con otras sociedades científicas. Proyectos de investigación en el que hay una financiación que es pues, competitiva por becas y que realmente pues, yo creo que es algo a implementar y que realmente ha crecido muchísimo pues, estas actividades en la Sociedad Española de Diabetes y creo que es algo pues, a intentar promocionar. Para esta sesión hemos elegido pues, 3 proyectos, uno que sería el SET1 COVID, que ya está finalizado y que tenemos ya en este momento pues, con una publicación aceptada. El estudio Diamond 2, que también está finalizado en proceso de análisis, se ha presentado ya alguna cosa a congresos y ahora estamos en periodo de realizar el artículo, de escribir el artículo. El tercero, que sería pues, el más veterano, que es el estudio Diabetic, que es un proyecto en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología, que era un estudio prospectivo que nos cogió el COVID por en medio y esto creó dificultades, pero también ahora está finalizado, cerrado y ya tenemos una primera publicación con los datos finales, aunque había alguna ya previa con los datos iniciales. Un tema importante que sería pues, el tener un registro de realmente cómo está la educación o la enfermera educadora en España, tanto a nivel de atención hospitalaria como en atención primaria, y que esto yo creo que, aunque no sea lo más estricto del proyecto de investigación, pero sí que es una investigación en otro aspecto que sería más relacionado con la gestión, que es vital realmente para poder después solicitar recursos o ir hacia la administración. Y finalmente hay el registro de diabetes tipo 1 que compartimos con la Sociedad Española de Endocrinología y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica que ya se ha iniciado, estamos por la zona norte y ahora no recuerdo exactamente, pero seguro que Yune después nos va a decir cuántos pacientes ya hay incluidos, es decir, que está en marcha y realmente pues, es algo que nos hace muchísima ilusión porque será algo que quizás inmediatamente pues, no tengamos unos datos de una gran relevancia, pero a largo plazo esto va a ser pues, datos muy importantes para conocimiento de la enfermedad y, por supuesto, para reordenar los recursos sanitarios allá donde lo tenemos. Y ya sin más, les pediré pues, a los ponentes que más o menos en un cuarto de hora la exposición y después haremos, pues, después de cada una de ellas, ya que son diferentes, haremos las preguntas. Y el primer estudio es el SET1 COVID, que nos presenta, que es el investigador principal, el doctor Fernando Gómez Peralta de Segovia. Buenos días a todos. No sé si habéis estado alguno de vosotros en la sesión previa. A mí me ha gustado mucho la sesión de motivación del doctor Vallejo y me ha hecho recordar y reforzarme en mi intención hoy en esta presentación, que es la de recordar y agradecer más la colaboración de personas que no el contenido científico como tal. Este trabajo, desde el punto de vista científico, se va a presentar mañana como una comunicación oral y, por tanto, ahí, y como bien comentaba el doctor Pérez, está ya afortunadamente publicado en una revista internacional, es decir, que la parte científica la repasaremos en detalle mañana y está disponible, insisto, además en acceso abierto. Y, sin embargo, hoy lo que sí que me parece importante en esta sesión de proyectos de la SED es también reconocer el trabajo de las personas que colaboráis en proyectos varios y en general de investigación con la Sociedad Española de Diabetes. Y en este sentido, lo primero, recordar que esta nueva fase del estudio COVID-SED1
es una fase ya tercera aproximadamente del estudio SED1 que empezó hace aproximadamente 8 años y que empezó a propuesta de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes y en este caso, y quiero reconocerlo claramente, por el presidente en aquel momento, el doctor Edelmiro Menéndez, que fue el que nos encomendó iniciar aquel primer estudio que sabéis y muchos de vosotros participasteis, trataba de hacer una foto de la situación de la diabetes tipo 1 en España con una muestra representativa. De alguna manera también ha podido ser un estímulo, a un germen para lo que luego comentará Yune de lo que sí que ya es como tal un registro. Este estudio SED1 es un estudio epidemiológico transversal, otro proyecto, y le quito parte a Yune de su tarea, es otra cosa en realidad mucho más grande. Después de este estudio SED1, y aquí el doctor Pérez es el que estimuló este estudio, en concreto de COVID, nos propuso revisar qué había pasado con la situación clínica de control glucémico y también os adelanto que hemos hecho algunas medidas de distrés y de bienestar emocional en la situación pre y post-COVID. Y antes el doctor Vallejo nos comentaba, ¿no?, la situación tan difícil que vivimos todos, me lo ha hecho recordar y es importante para entenderlo, lo comentaba antes el doctor Pérez, que este estudio, y agradezco muchísimo una vez más todos los que habéis participado en la recogida de datos, pero es un estudio que se hizo sobre la situación del COVID y en un periodo COVID que se alargó, como bien sabéis todos, mucho más de lo que esperábamos. Por tanto, eso ha afectado, como veréis, metodológicamente al trabajo y es lo que menos me importa, sinceramente, pero quiero volver a recordar lo importante que es que los que estábamos, como todos, en aquel momento dedicados probablemente a saber si había que poner tocilumab o no, además sacasteis tiempo para recoger datos de, en este caso, las personas con diabetes tipo 1 en España. Os hago una breve descripción del estudio en sí. Todos conocéis muy bien el impacto clínico que tiene la infección por COVID y sabéis, y está bastante descrita, la relación entre diabetes en general, también diabetes tipo 1 y COVID, una relación posiblemente bidireccional. El COVID impacta negativamente probablemente en el control glucémico e incluso probablemente en otras cosas como nueva diabetes, al menos en la infancia, pero también, al contrario, las personas con diabetes, al menos claramente, por ejemplo, tienen un peor pronóstico en el caso del COVID. No se sabe, o hay muy poca, sin embargo, información científica sobre cómo afectó no solo la vacuna inmediatamente, que hay algún pequeño estudio indicando que en los días u horas posteriores a la vacuna puede haber un empeoramiento del control glucémico, pero no había muchos datos de saber cómo había evolucionado la población con diabetes tipo 1 antes y después de las vacunaciones. Sí se sabe, por ejemplo, y hay algún trabajo que citamos y reconocemos en nuestra publicación en España, indicando, por ejemplo, que el confinamiento fue positivo, al menos en datos de control glucémico, la población con diabetes tipo 1, posiblemente por poder hacer una vida, digamos, más ordenada, pero realmente los datos glucométricos de la población con diabetes tipo 1 en el confinamiento mejoraron. Pero, insisto, hay muy pocos datos sobre qué ocurrió en el periodo post-confinamiento o, en concreto, en el periodo post-vacuna. En este estudio lo que hicimos es utilizar toda la información que teníamos de la población con diabetes tipo 1 previa, que era muy amplia desde el punto de vista clínico, analítico y médico, y comparar el periodo pre-vacuna con el periodo post-vacunas. En este estudio en concreto hay dos elementos añadidos importantes, o yo creo que son importantes, que son que tuvimos también o solicitamos datos de glucométricas, de descargas de sensor continuo de glucosa pre-vacuna y post-vacuna, y también
esto, insisto, todavía, bueno, lo hemos traído y está aceptado en el Congreso, lo podéis ver en el póster 99, un primer análisis de los datos de distrés emocional. Pero en este caso, en el estudio SET-COVID, lo que hemos analizado son datos glucométricos pre y post vacuna. Estos son un poco el listado de las variables analizadas. Y esta es la muestra analizada. De aproximadamente todos los centros que participasteis en la primera muestra y todos los pacientes que incluimos en la primera, prácticamente el 50% no pudimos recuperarlos. Insisto que esto es una muestra más, no solo de la dificultad que tenía el estudio y el tiempo que todos tenemos, etcétera, sino también de lo que consiguió, de la dificultad que tuvo trabajar en aquel momento. Es una muestra, sin embargo, creo muy representativa de la población con diabetes tipo 1 en general en Europa, en Estados Unidos o en España, con una edad media de en torno a 40 años. Como sabéis, el estudio SED1, en reflejo de lo que es la Sociedad Española de Diabetes, incluye población pediátrica y adultos. Y como veis también hay un aspecto que estudiamos tanto en el primer estudio SED1 como en este estudio COVID, incluimos también los datos de nivel educativo. El tipo de tratamiento, la hemoglobina glicada media, que es la habitualmente descrita en esta población. Estos ya son los primeros resultados que me parecen interesantes. Estos son los datos de aceptación de vacunación real en esa población, primera, segunda y dosis de refuerzo. También tenéis la marca utilizada, las reacciones a la vacuna reportadas y cuando dice impacto en el control glucémico se refiere a la percepción propia de que había habido por el médico que incluía al paciente en el control glucémico. Luego veremos los datos, digamos, objetivos por glucometría. Os he añadido ahí dos datos para que podamos valorar esto. Creo que España, como sabéis, es uno de los países, por otro lado también uno de los países más afectados por COVID en el mundo, pero sí probablemente uno de los países que mayor aceptación tuvo y mayor penetración tuvo la vacunación en el mundo. Eso probablemente tiene mucho que ver con nuestro sistema sanitario y también con otras cosas de nuestra cultura en relación con la salud, pero se ha añadido ahí, por ejemplo, que nuestros datos en este estudio indican que en la población con diabetes tipo 1 incluso la aceptación de la vacuna fue mayor que esa muy frecuente en población general española. Estos son datos publicados de España. El 85% de la población española aceptó la vacunación. Insisto que es un dato muy alto y, sin embargo, en nuestra población el 95% de diabetes tipo 1. Y también para dar un dato comparativo, el otro país, como sabéis bien, más afectado por incidencia de COVID fue Italia y, en este caso, la aceptación de la vacunación fue del 87% según ese estudio que os pongo ahí, o sea que realmente es una penetración muy alta. Hemos analizado también algún elemento, algún factor que pudiera influir en que la receptividad al hecho de la vacunación y, como podéis ver en nuestra muestra, tiene una alta relación con el nivel educativo. A mayor nivel educativo, mayor prevalencia de penetración de la vacunación, llegando en el caso de educación universitaria al 98%. Estos son los datos de infección por COVID en el periodo pre-vacunación y post-vacunación, 20-42%, y los datos de hospitalización que no alcanzaron significación estadística. Estos son los datos de descompensaciones agudas hiper- o hipoglucémicas en personas sin y con infección y pre- y post-vacunación. Probablemente por el tamaño de la muestra, pero en cualquier caso no observamos diferencias estadísticamente significativas en estas variables. Podéis ver que aproximadamente el porcentaje de descompensaciones agudas que requirieran tratamiento hospitalario eran en torno al 4% en general.
Y estos ya son los datos de control glucémico. En el caso de la hemoglobina glicada lo analizamos de dos maneras, como hemoglobina glicada media. Esta hemoglobina glicada disminuyó en el periodo pre- a post-vacunación y en este caso sí alcanzó significación estadística de 7,4 a 7,2. Probablemente esa diferencia es clínicamente poco llamativa, pero sí que indica claramente que la vacunación tuvo un efecto positivo, no solo evidentemente en la morbilidad derivada de la infección por COVID, sino en el control glucémico, pero quizás el dato de porcentaje de entre comillas, bien controlados o glicada menos del 7%, claramente se incrementó de un 31% al 45% en esa población. Los datos de glucométricas van en la misma línea de la hemoglobina glicada, prácticamente todos los datos de tiempo en rango, los datos de variabilidad, todos los datos mejoraron, pero no se alcanzó en glucométricas significación estadística. Hay otros, como hemos comentado antes, estudios con datos de CGM, un estudio italiano, por ejemplo, que citamos en el trabajo, en la publicación, que sí que encontró beneficios. Probablemente, insisto, la muestra final en la que de esos 200 y pico pacientes que tuviésemos todos los datos y que tuviésemos descargas o datos de glucométricas se iban reduciendo y probablemente, insisto, lo limitado de la muestra es lo que impidió alcanzar significación estadística. En conclusión, la vacuna contra el COVID fue ampliamente aceptada en población española con diabetes tipo 1. La tasa de aceptación dependió, como decíamos, del nivel educativo y en la población con diabetes tipo 1 el periodo post-vacunas se asoció con una mejoría en el control glucémico. Insisto, como comentaba el doctor Pérez, que tenéis acceso ya, digamos, al estudio completo. Se ha publicado en un número especial estos días en Journal of Clinical Medicine. Este es el graphical abstract que tiene esa publicación y es un poco una foto de todo lo que os he dicho. Como digo, es un diseño retrospectivo, el porcentaje de aceptación de la vacunación, cómo cambió la hemoglobina glicada y las glucométricas fundamentales y la significación estadística que se consiguió, como decimos, en los datos del laboratorio de hemoglobina glicada. Este es el trabajo que, si tenéis interés, podéis revisar y, como bien dice ahí, este es un trabajo que no es de Fernando, es de toda la Sociedad Española de Diabetes y, sobre todo, de todos los investigadores que habéis colaborado y, insisto, en daros las gracias y gracias también al doctor Pérez por la iniciativa de echar a andar este proyecto previamente. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Preguntas, comentarios que quieren hacer? No tenemos nadie. Fernando, quizás un aspecto, si pudieras ampliarlo, pues no falta de concordancia entre la glicada y las glucometrías de la monitorización continua de glucosa. Comentabas uno que era la N, ¿no? Que es decir, que era menor con monitorización continua de glucosa. ¿El periodo evaluado podía influir también, que estuviéramos valorando periodos diferentes? Sí, esa es otra posiblemente de las limitaciones, aparte de otras. En el trabajo indicamos que el control glucémico, como bien sabemos, es multifactorial. Los impactos en esa situación social, laboral, incluso, era múltiple y probablemente, muy probablemente, la vacunación tuvo un impacto claro positivo en la vida de las personas con diabetes tipo 1, pero a la vez, durante esos periodos, pudo haber cambios muy claros, por ejemplo, reintegrarse al trabajo en formato presencial, volver a viajar, volver a tener horarios no tan regulares como se tenía durante el resto. Y, sin embargo, el aspecto psicológico pre y post fue quizás positivo. Muy probablemente estoy de acuerdo que no tenemos una foto, estamos hablando además de descargas de 2 semanas, no estamos hablando de un periodo largo. El estudio tiene sus limitaciones. Sinceramente, creo que los resultados apuntan a lo que todos pensamos que ocurrió, confirman que claramente la vacunación fue un hecho positivo en las personas con
con diabetes y en general en la población, y creo que por ahí va. Desde luego, los datos de glucometría, lo que sí está claro es que van en la misma línea. Los cambios no alcanzarán significación estadística, pero son de mejoría en todos los aspectos. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias, Fernando. Pasamos entonces al segundo proyecto, que es el estudio Diamond, y que lo presentará el doctor Domingo Orozco Beltrán, que también en calidad de investigador principal de este proyecto. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Española de Diabetes el apoyo a este proyecto y a su presidente, el doctor Antoni Pérez, porque era un proyecto, era un reto, ¿no? Poder hacer este estudio, porque implicaba hacerlo a nivel nacional, implicando a muchos investigadores, y bueno, ya ha sido posible conseguirlo. Y, por supuesto, agradecer a todos los investigadores que han participado. Fundamentalmente se ha hecho en atención primaria, como ahora comentaré, y bueno, paso a comentar el estudio. Bien, el estudio se trata de una revisión de historias clínicas electrónicas de pacientes con diabetes tipo 2. Gracias. Para analizar el grado de control de la diabetes en España en el momento actual, a raíz también del uso de los nuevos fármacos que hay, ¿no?, para el tratamiento de la diabetes, como los SGLT2 o los GLP-1. Entonces, es un estudio que ha incluido más de 5.000 pacientes, 5.009 pacientes en concreto, con 309 investigadores como digo, de toda España, ¿no? Son muchos investigadores los que se han implicado en este estudio, así que quiero agradecerles personalmente su implicación, y 70 centros de salud. Aproximadamente la población atendida por los médicos participantes es de 800.000 personas, con lo cual, y como está distribuida por todo el territorio nacional, pues podemos considerar que sí que representa bien el grado de control de la diabetes tipo 2 en nuestro país. Este es el grupo coordinador general, que está constituido por Manuel Mata, Fernando Álvarez Guisasola, Sara Artola, Ana María Cebrián y el presidente de la sede, Antonio Pérez, el grupo técnico, el estadístico, el informático y todos los coordinadores locales que han participado coordinando el estudio en cada zona. Los objetivos del estudio, os pongo aquí los 4 primeros, hay más porque realmente hay mucha información, pero estos son los objetivos principales. En primer lugar, analizar el grado de control de la diabetes tipo 2 en España a la luz del uso de los nuevos fármacos, los SGLT2 y los GLP-1, y analizar también las variables asociadas a ese mal control, ¿no?, para ver si son variables que pueden ser modificadas. También analizar los tratamientos empleados y ver en qué medida determinadas combinaciones de fármacos pueden dar mejor resultado de control que otros. En tercer lugar, analizar el grado de control conjunto de glucemia y peso, porque generalmente los estudios de diabetes se centran solamente en el control glucémico, pero cada vez más hablamos de ese control conjunto, ¿no?, de peso y glucemia, y más a la luz de los fármacos que disponemos. Y por último, también conocer la inercia clínica, porque sabemos que una de las causas de mal control es la inercia clínica, o sea, esperar demasiado a hacer cambios terapéuticos a pesar de que el paciente no tiene un buen control, ¿no? Entonces, analizar qué tiempo se tarda en intensificar el tratamiento a pesar del mal control y en qué nivel de hemoglobina se hace ese cambio terapéutico. Bien, en cuanto al dato principal de grado de control de la diabetes en España, pues considerando una hemoglobina por debajo del 7%, el grado de control es el de 57,7, es decir, el 58%, no está mal. Si aplicamos, como sabéis, que se recomienda, la diabetes es la primera patología que se individualizan los objetivos de control en función de las circunstancias del paciente, pues aplicando los criterios de individualización subiríamos 5 puntos el grado de control. Pero esto no es excusa de que muchas veces pues decimos, bueno, no tengo un buen control en mi consulta, pero es que, claro, como hay muchos pacientes mayores, bueno, realmente vemos que no cambia mucho, son 5 puntos más, que es un dato más adecuado a toda la población, ¿no?, a las circunstancias individuales, pero, perdón, a ver si... pero no mejora tanto. Si vemos, y otro dato importante también es el porcentaje de control en función de cada rango de hemoglobina, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, hay un 16% de pacientes que están entre 7 y 7,5. Tenemos un 35% por debajo de 6,5, 21% entre 6 y 7, y este 16%, que está muy cerca del control, simplemente haciendo un pequeño esfuerzo con estos pacientes, aumentaríamos un 16% más, es decir, prácticamente llegaríamos a un 70% de control, que son cifras muy buenas de control, ¿no?
Quizá el objetivo sería centrarse en esto, ¿no? Y como decía, el objetivo individualizado, aquí lo tenemos como pasaríamos de un 57,7 a un 62,3 en el grado de control si aplicamos criterios individualizados. Y aquí tenemos el objetivo individualizado definido por cada médico de familia para sus pacientes. Un 23% definían 6,5, un 40% 7, un 8% 7,5 y un 16% menor o igual de 8. Y esta es una de las claves, ¿no?, que para mejorar el grado de control de la diabetes. Si analizamos centros de salud, pues vemos que hay centros de salud que tienen un control del 75%. O sea, realmente hay muchos centros que alcanzan un control muy bueno, ¿no? Porque es verdad que no en todos los pacientes se puede alcanzar el control por las circunstancias, ¿no?, personales. Pero, sin embargo, hay centros que están en un 25%. Yo creo que el reto que tenemos que asumir para mejorar el control de la diabetes en España es identificar aquellos centros donde el grado de control es mejorable, donde hay una oportunidad clara de mejora, porque en estos centros, evidentemente, la oportunidad de mejora es importante y además es fácil de conseguir, ¿no? Quizá esa puede ser una de las líneas para mejorar el grado de control global, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues aquí otro dato muy importante, ¿no? Vemos que solamente hay un 13% de pacientes tratados con dieta. Realmente cada vez utilizamos más los fármacos y utilizamos más las combinaciones. Tenemos un 30% en monoterapia, casi otro 30% con 2 fármacos y casi otro 30% con 3 o más, ¿no? Esto indica pues cada vez utilizamos más combinaciones y esto es bueno y es quizá el motivo de haber alcanzado ese buen grado de control, ¿no? Al analizar cuál es el fármaco más prescrito, evidentemente la metformina, y eso también es un dato que yo creo que en general todos los datos que han salido, toda la foto del control de la diabetes tipo 2 en España está bastante ajustada a las evidencias de las guías clínicas, es decir, que podemos sentirnos orgullosos de que la forma que se maneja la diabetes en atención primaria en España es muy adecuada, ¿no? Entonces, la metformina es el principal fármaco, el 76% de los pacientes toman metformina, el segundo sí es SGLT2 con un 37% y el tercero los DPP4 con un 32%. Y destaca que los GLP-1 se utilizan en el 12% de los pacientes, que podríamos decir que no es mucho, pero realmente es un dato bastante internacional, es decir, que estamos bastante posicionados para fármacos que son nuevos, que son caros, y sin embargo, pues creo que damos un uso bastante importante a los GLP-1. Y luego destacar en cuanto a los fármacos que producen hipoglucemia, porque uno de los objetivos es evitar la hipoglucemia. La hipoglucemia es consecuencia del tratamiento y no de la enfermedad. Entonces, fijar que tengamos un 28,6% de pacientes que están tratados con algún fármaco que produce hipoglucemia, fundamentalmente a expensas de la insulina, ¿no?, que hay un 18% tratados con insulina, y con sulfonilurea sublinida ya solamente tenemos menos del 10% de pacientes tratados con estos fármacos. En cuanto a combinaciones, para ver evidentemente qué combinación daba mejor resultado, esto es en monoterapia, donde el porcentaje global de control es mayor. Claro, conforme necesitamos más fármacos, el porcentaje de pacientes controlados también baja, ¿no? Lo cual indica que a veces a lo mejor esperamos demasiado hacer las combinaciones. En monoterapia tenemos un 76% de control y los GLP-1, aunque no hay muchos pacientes en esta situación, claro, junto con la metformina son los fármacos que producen mejor control. Pero luego en biterapia y en triple terapia la combinación con GLP-1 es la que da mejor porcentaje de control. En biterapia tenemos un 56% de buen control y la combinación de metformina más GLP-1 es la que ofrece mejor control, y en triple terapia tenemos un 36% de buen control y la que ofrece mejor control es la combinación de metformina y SGLT2 y análogos de GLP-1. En cuanto a los factores asociados al mal control, pues bueno, tenemos los más jóvenes y los más mayores, es decir, por debajo de 55 años muchas veces, porque es gente en edad laboral que no viene a las consultas, que no se hace controles, que no tiene una buena adherencia, y las personas muy mayores, más de 84, también fundamentalmente por las comorbilidades, los años de evolución, etcétera, ¿no? El bajo nivel educativo, la menor actividad física, el tener mal control de la presión arterial se asocia también a mal control diabético, un índice de albúmina creatinina mayor de 30, probablemente porque entre los de menores de 30 se ajusta más el control, una larga evolución de la diabetes, la baja adherencia terapéutica, y un dato también significativo es que como una variable asociada a mal control son los fármacos que producen hipoglucemias, es decir, los fármacos que producen hipoglucemias consiguen menos control que los que no las producen. Entonces es un tema también interesante para debatir. Y por último, la polimedicación de la diabetes, probablemente porque tardamos demasiado en hacer las combinaciones.
Bueno, luego ya finalizando, en cuanto al objetivo conjunto de obesidad y control glucémico, pues aquí podemos ver que el 57% tiene un buen control glucémico, ¿no?, debajo de 7, y el 42% tienen mal control glucémico. Entonces, los que tienen buen control glucémico en verde, un 30% del global no son obesos, pero un 27% sí que son obesos. Y de los que tienen mal control glucémico, un 21% no son obesos y un 20% sí que son obesos. Es decir, que tenemos un 47%, casi la mitad de los pacientes son obesos y solamente un 30% tienen buen control de peso y de glucemia. Es decir, solo 1 de cada 3 personas con diabetes tipo 2 tiene un buen control conjunto de diabetes, o sea, de glucemia y de peso. Este es el reto quizá ahora, porque claro, tratar la diabetes es tratar la obesidad es tratar la diabetes. Entonces, quizá el reto futuro es abordar el tratamiento de la obesidad al mismo nivel que abordamos el tratamiento de la diabetes. En cuanto a la distribución por edad y sexo de estos dos indicadores, pues vemos cómo los pacientes mal controlados en hombres son un poco menos que en mujeres, hay peor control en mujeres que en hombres de la hemoglobina glicosilada, y el porcentaje de mal control disminuye con la edad, es decir, las personas más mayores tienen mejor control que las personas más jóvenes. En cuanto al peso, la obesidad, vemos que es bastante estable, quitando este grupo de varones jóvenes que tienen más obesidad con la diabetes, pero está en torno entre el 39-40%, tanto en hombres como en mujeres, y se mantiene más o menos parecido a lo largo de los años. Finalmente, en cuanto a la inercia, es decir, esperar demasiado a hacer los cambios terapéuticos, pues en un 28% de los pacientes se había hecho un cambio terapéutico por mal control, y al ver en qué nivel de hemoglobina se había hecho el cambio, pues como veis aquí, prácticamente en el 50% de los casos, en el 48%, el cambio se hacía por encima de 7,5. En un 25%, entre 8 y 9, en un 11, entre 9 y 10, y otro 11% por encima de 10. Realmente en estos pacientes, pues claro, se espera demasiado hacer los cambios terapéuticos. A lo que sí que es cierto, y esto es un dato muy positivo respecto a estudios anteriores sobre inercia, es que el tiempo medio para hacer el cambio fue de 5 meses. ¿no? Sí es verdad que el rango fue entre 1 mes y 84, pero el tiempo medio de 5 meses significa que bueno, es un rango aceptable, ¿no?, para hacer cambios terapéuticos cuando vemos un mal control, ¿no? Es decir, que el 94% de los médicos se esperaron menos de un año para hacer ese cambio, viendo que el paciente estaba mal controlado. Como conclusiones, decir que, bueno, que ha sido un estudio exitoso en cuanto a participación. Son 5.000 pacientes que han participado 70 centros de salud de toda España. También ha participado un hospital, algún servicio de endocrinología. 309 investigadores, que el grado de control de la diabetes tipo 2 en España, considerando por debajo del 7% la hemoglobina, se sitúa en el 57,7%. Si aplicamos criterios individualizados de control, subiría al 62%. Que considerando de forma conjunta el control de diabetes y de hemoglobina glicosilada, solamente tenemos un 31% de personas con diabetes que tienen buen control de peso y de glucemia, y que hay un 48% de obesidad en las personas con diabetes. Que el tratamiento, solo con dieta hay un 13% de pacientes, en monoterapia un 31%, en biterapia otro 30% y en triple terapia un 20%. Que los fármacos más prescritos son la metformina, seguidos de ISGLT2, DPP4, insulinas, análogos de GLP2 y las sulfonilureas glinedas por debajo del 10%. En cuanto a la inercia, decir que en un 28%, o sea, prácticamente 1 de cada 3 pacientes se ha hecho un cambio terapéutico por mal control, que el tiempo medio para hacer ese cambio ha sido de 5 meses y el 94% esperó menos de un año para hacer el cambio. Y finalmente, que el 48%, casi la mitad de los cambios se han hecho en hemoglobinas de 8 o más. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Simplemente añadir un aspecto, que este estudio, para su realización contamos con una beca a la Sociedad Española de Diabetes de Novo Nordisk, y también para el estudio SET1 COVID, en este caso, también con una beca que nos concedió a la Sociedad Española de Diabetes Sanofi. ¿Preguntas para el doctor Orozco? Espérate que te traigan el micro.
Buenos días, Domingo. Soy Santiago Tofe, de Palma. Lo primero, enhorabuena por el trabajo. Me parece que era un trabajo muy necesario, ¿no? Y sobre todo por el hecho de partir de una iniciativa de la sociedad y, por lo tanto, con poco conflicto de interés. Te quería hacer dos cuestiones. La primera, ¿habéis aprovechado el esfuerzo de revisión de las historias clínicas para incorporar otros parámetros, otros factores de riesgo cardiovascular? Estoy pensando fundamentalmente en lípidos y tensión arterial, ¿por qué no? Y, en segundo lugar, si no os ha llamado la atención, has comentado que estaba un poco en referencia o en línea con datos internacionales el uso de análogos de GLP, pero cuando en el mismo estudio se ve que un 50% de los pacientes siguen teniendo obesidad, a mí me sigue pareciendo poco uso, poca permeación de los análogos de GLP-1, un 12% en población con diabetes. Gracias. Sí, evidentemente se aprovechó para recoger todo el perfil, digamos, integral, ¿no?, de control. Pero, claro, tampoco podíamos presentar todos los datos y nos hemos centrado sobre todo en la glucemia y además en la dualidad de peso y glucemia, ¿no? Un 12% de uso de GLP-1, o sea, sabemos que hay un gap entre el que se publican las evidencias y se utilizan en la práctica clínica y los pacientes se benefician de ellos. Con los GLP-1 el gap quizás ha sido demasiado grande, ¿no?, demasiado largo, porque hay muchas evidencias, ¿no? A pesar de ello, bueno, también hay temas de financiación, en fin, hay muchas barreras, ¿no?, para utilizar nuevos fármacos, ¿no? Muchas veces la financiación, sobre todo en España, no es tan fina a lo mejor como el Reino Unido y somos demasiado toscos a la hora de aprobar o no aprobar financiaciones o las condiciones en que se aprueban, cuando realmente el tratamiento de la obesidad en la diabetes es tratar la causa. O sea, que realmente tratar la obesidad en la diabetes es el mejor tratamiento que podemos hacer de la diabetes. Pero bueno, también tenemos los SGLT2, que ya has visto que es el segundo fármaco ya utilizado por encima de los DPP4. Y claro, los DPP4 son muy cómodos porque nadie vuelve diciendo que le ha sentado mal o que ha tenido un efecto adverso, ¿no? Sobre todo para pacientes mayores, polimedicados, con pluripatología, etcétera. Pero a pesar de eso ya es el segundo fármaco. Así que estamos en buena línea. Yo creo que a nivel internacional probablemente esa foto sea de las mejores que se pueda ver en el mundo en cuanto a adecuación a las guías. Pero bueno, hay barreras como el precio, el visado, etcétera, una serie de barreras para el uso del GLP-1 que cada vez se van superando y creo que, y además viendo estos datos, nos ha sorprendido mucho ver cómo todas las combinaciones con GLP-1 son las que mejor control dan. Entonces, que quizá cuando lo publiquemos, pues a lo mejor eso también hace que se utilicen más, desde luego. ¿Alguna pregunta más? No hace falta. Bueno, felicitaros por el trabajo y una pregunta es si no tenéis datos de pacientes sometidos a cirugía bariátrica o si se excluían, porque me llama la atención. No te he escuchado bien. ¿Que se excluían? Que si tenéis datos de pacientes que, como tratamiento de la diabetes, tuvieran una cirugía bariátrica. No, la cirugía bariátrica no la incluimos como objetivo. O sea, lo que hicimos fue revisar datos de la historia. Sabéis que toda la prescripción es electrónica, con lo cual los tratamientos son fiables al 100%. Luego ya la derivación al paciente para cirugía, pues bueno, no incluimos ese dato. Lo que sí que puedo darte, porque he revisado el tema también hace poco, que la población candidata a cirugía bariátrica respecto a la que realmente está haciendo cirugía bariátrica, hay muchísimos pacientes que no están siendo, digamos, no se les ofrece la cirugía bariátrica, porque aparte de ofrecerles que el paciente quiera, porque también supone unos cambios de estilo de vida, etcétera, no solamente es operarse, pero realmente el uso de cirugía bariátrica es un poco como los GLP-1, es muy poco para la cantidad de candidatos que habría para cirugía, pero el dato no lo hemos recogido en el estudio. Tenemos otra pregunta por aquí, creo que era. Buenos días, doctor Domingo, y gracias por este estudio. Mi pregunta es sobre el control glucémico. Si hemos tenido en cuenta las comorbilidades, el tema de la fragilidad, el deterioro cognitivo. Bueno, lo que hemos hecho ha sido aplicar los criterios de la ADA de individualización de objetivos en función de una serie de parámetros que incluyen las comorbilidades. Y en función de esos parámetros pues, se ajustaba el control pues eso, a 7,5, a 8, etcétera, ¿no? Y luego teníamos el criterio, porque hemos utilizado los dos criterios, ¿no? Es decir, los criterios de la ADA y luego el definido por el médico, que ese match todavía no lo hemos hecho. Porque os he puesto ahí qué objetivo identificaba cada médico para su paciente. Esto es muy importante porque independientemente de lo que digan determinadas recomendaciones internacionales, cada médico ajustará el tratamiento en función del objetivo que él considera para ese paciente. Entonces era muy importante
importante tener la opinión del médico. Entonces, he puesto ahí el porcentaje de individualización que cada médico consideraba, ¿no? en cada nivel de hemoglobina glicosilada. Eso sí que se ha hecho. Luego tenemos datos por pero claro, es que hay tantos datos, o sea, tenemos datos por comorbilidades, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comorbilidades, cómo ha cambiado el control. O sea, que los datos de comorbilidades los tenemos todos, sí. Hacemos última pregunta y lo más breve posible, por favor, que estaba aquí delante. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena por el diseño del estudio. Yo soy José María Casado, he participado como coordinador local en Asturias y ha sido muy fácil venderles el proyecto a los compañeros del equipo. Concretando, ha separado dos grupos de población en cuanto a los mal controlados, los que tienen exceso de peso y los que no. En estos dos grupos han encontrado, supongo que sí, diferencias concretas en el resto de los criterios de mal control. Es que hay tantas preguntas que podríamos hacer que cada una de ellas daría para una presentación, ¿no? Entonces, lo que, no es exceso de peso, es obesidad. Quiero decir, lo que hemos puesto es obesidad, que todavía digamos que es como más llamativo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar con esa idea del doble control de glucemia y obesidad, y esa pregunta en concreto está por desarrollar, ¿no? De valorar, por ejemplo, si los pacientes con obesidad reciben los tratamientos correctos o no. ¿No? Porque a lo mejor muchos pacientes con obesidad deberían estar con un SGLT2 o un GLP-1 y tendríamos que ver cuántos no están recibiendo uno de estos fármacos en combinación, ¿no? Con otros tratamientos. Porque hemos visto incluso con insulina la combinación con GLP-1 da un buen control, mucho mejor que la insulina sin GLP-1, ¿no? Muchísimas gracias, Domingo, y sobre todo quiero felicitarte por el éxito de reclutamiento, que eso ya nos dirá saber dónde tenemos el secreto, porque esto sería importante. Bueno, el objetivo eran 2.000 pacientes, hemos conseguido 5.000, así que enhorabuena a todos los que han participado. Bueno, y el siguiente proyecto es el estudio Diabetic, estudio de incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes, que presentará el doctor José Antonio Gimeno en representación del Comité Científico, en representación de la SED. Bien, buenos días. El estudio Diabetic es una colaboración de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Cardiología, y desde luego hay que agradecer la disposición a ambas sociedades para hacer proyectos conjuntos. También hay que agradecer la implicación de los investigadores, tanto endocrinos como cardiólogos, porque era un estudio en el cual había que realizar bastantes variables en cada paciente, entonces era extenso. Y también hay que agradecer que el estudio contó con la financiación de una beca de Beringer, y en este caso sí que siempre hay que dar las gracias a la industria farmacéutica cuando apoya proyectos de investigación. Siempre se ha prestado mucha atención a las complicaciones aterotrombóticas de la diabetes, pero en los últimos tiempos sí que se está dando una enorme importancia tanto a la enfermedad renal crónica como a la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, porque la insuficiencia cardíaca es una condición prevalente, como se ha podido ver en los estudios de seguridad de fármacos cardiovasculares y en estudios epidemiológicos que nos dicen que la insuficiencia cardíaca en el momento actual puede ser una de las primeras manifestaciones de enfermedad cardiovascular. Y también teniendo en cuenta la implicación pronóstica que tiene, porque las tasas de mortalidad en aquellos pacientes con diabetes, si además tienen asociada insuficiencia cardíaca, pueden ser muy elevadas. Por esto, la hipótesis que se planteó en este estudio fue que la búsqueda activa de insuficiencia cardíaca podía detectar una prevalencia elevada y su diagnóstico podría ayudar también a seleccionar el tratamiento farmacológico más adecuado para nuestros pacientes. Así pues, el objetivo principal fue evaluar la prevalencia e incidencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes tipo 2 y, como objetivos secundarios, delimitar qué tipo de insuficiencia cardíaca era, porque en la literatura hay muy pocos estudios en los que esto se haya hecho de forma sistemática y detallada. También aquellos factores de riesgo que podían favorecer la aparición de insuficiencia cardíaca y, finalmente, en un seguimiento prospectivo, comprobar cómo podía haber un impacto de esta complicación sobre la supervivencia de los pacientes. El diseño fue multicéntrico, nacional, y se intentó estratificar para que estuvieran representadas la mayor parte de las comunidades autónomas, y el diseño inicial fue planteado para que tuviera una duración aproximada de 3 años.
Se intentó que se seleccionaran 60 centros, con lo cual, como en cada uno de ellos participaba un endocrino y un cardiólogo, 40 pacientes en cada centro, la muestra se intentó que llegase a los 2.400 pacientes. Como criterio de inclusión era pues, una edad superior a los 18 años, una diabetes tipo 2 de más de un año de evolución y, por supuesto, la firma del consentimiento informado. Se excluyeron aquellos pacientes que estaban ingresados en ese momento en el hospital, que tenían una enfermedad renal crónica ya en un estadio muy avanzado o con una expectativa de vida limitada por otras patologías. Y el tamaño de 2.400 fue para intentar estimar con una precisión bastante ajustada la prevalencia de insuficiencia cardíaca. El punto final clínico fue la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la visita inicial, posteriormente durante el seguimiento la incidencia acumulada durante los 3 años y finalmente análisis secundarios para ver mortalidad y eventos cardiovasculares. Las variables fueron recogidas tanto las que se hacen en una rutina clínica asistencial y lo más novedoso podría ser que todos los pacientes tenían determinación de péptidos natriuréticos, que casi siempre era el NT-proBNP porque es el más utilizado, y también todos tenían hechos un ecocardiograma. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca se hizo según las guías de la Sociedad de Cardiología de 2016, ahora ya en 2023 han cambiado ligeramente los criterios y finalmente el estudio estadístico nos permitió conocer tasas de incidencia de eventos, además de prevalencia y ver factores predictivos tanto en el momento inicial mediante regresión logística como durante el seguimiento con regresión de Cox. El cronograma planteado en el estudio fue que el reclutamiento sería durante un año, 2018, y luego se harían 3 visitas de seguimiento, de modo que acabase el estudio en diciembre de 2021. Pero en un análisis intermedio que se hizo en octubre de 2021 se ve que el reclutamiento se había extendido demasiado y que las visitas de seguimiento no eran todo lo fluidas que deberían haber sido. ¿Por qué? Pues porque por medio, lógicamente, estuvo la pandemia de COVID. Entonces, el comité del estudio decidió que lo que había que intentar era no plantear todas las visitas de seguimiento al año, 2 o 3 años, sino intentar que en la mayoría de los pacientes se consiguiese una visita de cierre que fuese en junio de 2022, intentando que esta visita tuviese la mayor parte de los pacientes con ecocardiograma para poder evaluar posteriormente la incidencia de insuficiencia cardíaca. Aquí, como se puede ver, el primer comunicación que ya fue en la SEP de 2020, se vio que la prevalencia de insuficiencia cardíaca era de un 37%, pero claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo pacientes procedentes de cardiología, en lo cual la prevalencia era de un 50%, como en los seleccionados de consultas de endocrinología, que era un 15%. Probablemente este 15% es la prevalencia real de los pacientes que nosotros vemos en nuestras consultas de endocrinología. En cardiología predominaba la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mientras que en consulta de endocrino prevalecía más la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y recientemente, como hay pocos datos en la literatura, ha salido un metaanálisis de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes y dentro de los estudios incluidos este de nuestra sociedad y junto con la de cardiología ha sido el que más pacientes ha tenido para poder delimitar la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Posteriormente ya ha habido algunas publicaciones, esta es la primera de ellas en la cual se daban los datos de prevalencia y un apunte que creo que tiene una implicación práctica es que dentro de los factores que estaban asociados a que el paciente pudiese tener insuficiencia cardíaca, lógicamente influía la presencia de enfermedad vascular aterotrombótica, la fibrilación auricular, pero de modo muy importante la clasificación de riesgo KDO. Entonces, el mensaje es que aquellos pacientes que están en categorías de alto y muy alto riesgo KDO sí que deberían tener cribado sistemático de insuficiencia cardíaca porque la prevalencia en estos pacientes en estadios elevados es superior al 50%. Otra publicación también ha identificado que puede haber oportunidades de mejora en el tratamiento de los pacientes. Aunque esto tenemos que tener en cuenta, como se ha comentado en el estudio anterior, que la recogida es 2019-2020, podemos ver que de aquellos pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tratamiento con inhibidores de SGLT2 los llevaban aproximadamente un 50%. Entonces, claro,
hay oportunidades de mejora. Y el último trabajo que está aceptado para la publicación en la revista de nuestra sociedad y que se está presentando también ahora en una comunicación oral era el riesgo de mortalidad en dependencia de los factores iniciales. Y también para mortalidad se puede ver cómo las tasas de incidencia son muy elevadas en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y sobre todo también con enfermedad arterial periférica. Que otro mensaje importante es decir, hay que hacer cribado sistemático de enfermedad arterial periférica porque son pacientes que tienen frecuentemente enfermedad polivascular y frecuentemente también insuficiencia cardíaca. Y en ellos el riesgo de mortalidad es muy elevado. Y para mortalidad cardiovascular observamos exactamente lo mismo. Y de todas las complicaciones, la que en el análisis multivariante únicamente quedaba predictiva de incremento del riesgo de mortalidad era la insuficiencia cardíaca. Próximos pasos, pues la verdad es que la recogida de datos ha sido extensa y yo creo que se puede aprovechar. Y hay ya preparados artículos para ver incidencia y factores predictivos de insuficiencia cardíaca y sus tipos, de complicaciones micro y macrovasculares, fundamentalmente de MACE, y características diferenciales de pacientes en dependencia del tipo de insuficiencia cardíaca. Y también se podría evaluar si el tratamiento con agonistas de receptor de GLP-1 o inhibidores de GLT2, aunque no es un estudio, lógicamente no es un ensayo clínico, sí que también se puede recoger o puede aparecer algún dato interesante. Finalmente, pues como conclusión, yo creo que esto es fundamental, que la colaboración entre sociedades puedes tener unos resultados buenos y que solo se hacen pocas cosas, pero con la unión de muchos yo creo que se pueden conseguir. Que el COVID ha sido algo que ha impactado, como hemos visto también en todos los estudios que se han planteado en este momento, y que de los datos nos podemos sacar algunos mensajes prácticos sobre a qué pacientes tenemos que hacer cribado de insuficiencia cardíaca y qué impacto pronóstico tiene esta en el seguimiento. Y simplemente comentar que ahora se está empezando a hacer también un estudio en colaboración con la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que es un registro de dislipemia diabética. Ya se han incluido algunos centros, entonces se enviará otra carta de recordatorio y animar, porque yo creo que se puede ver que con sinergias se pueden conseguir resultados interesantes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gimeno. ¿Preguntas, comentarios? Aquí tenemos a la derecha. Hola, gracias. Yo soy Marta Hernández de Lleida. Participé en el estudio y es que estaba mirando ahora y no me he encontrado, no he encontrado como referida como grupo mi nombre en la publicación. No sé, perdonad, que... Sí, en principio, como había muchos investigadores, era el estudio, digamos, corporativo, entonces siempre se pone representación de los que han participado del estudio Diabetic. Y luego, al final, tendría que haber un listado en el que todas las personas que han participado... No lo he encontrado. En las dos publicaciones que has mencionado no lo he encontrado, disculpad, pero no sé si se puede arreglar o... Porque sí. son estudios que considero muy importantes, sí. Creo firmemente en el trabajo colaborativo, pero es un trabajón que creo que necesitamos un feedback los investigadores. En principio sí que es cierto que ahí tienes razón, porque aunque se ponga en representación del estudio Diabetic, luego sí que tienes que tener como un apoyo para decir yo sí que era uno de los que estaba o de los 50 que estaban en el... Sí, yo creo que sí que se puede mandar el listado completo, igual fue por error no tener el listado ese. Es que si no es un trabajo completamente baldío para mí. Vale, gracias. Aunque luego también es cierto que muchas veces para currículum lamentablemente tampoco lo tienen en cuenta, ¿sabes? Cuando son así listados muy largos. Pero bueno, mejor tenerlo que no tenerlo. Es que ha sido mucho trabajo, sí, gracias. Y gracias, porque es cierto que ya lo he reconocido al principio que era extenso. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, José Antonio, después de ver esto, 15% de nuestros pacientes tienen insuficiencia cardíaca y creo que la actitud no nos ha cambiado demasiado, ¿no? Que los pacientes pasan por delante nuestro y no hacemos nada para intentar identificarlos, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que
Sociedad Americana de Diabetes ahora ya propugna cribado sistemático de insuficiencia cardíaca. Probablemente es difícil pasar del todo a nada, pero yo creo que ahora estamos en una situación como la que podía haber en los años 90, en la cual empezaba a sonar que la excreción de albúmina urinaria podía tener alguna importancia y que todavía estamos en 2020 y cuando se hacen estudios de control de calidad, pues se ve que hay un porcentaje de pacientes con diabetes a los que no se les hace cribado de excreción de albúmina urinaria. Yo creo que es el momento de pensar que hay que empezar a hacer cribado de NT-proBNP. De no hacérselo a nadie a hacérselo a todo el mundo probablemente es pasar de 0 a 100, pero aquí yo lo que he querido transmitir que hay algunos subgrupos en los cuales es imprescindible hacerlo, como son aquellos que tengan enfermedad arterial periférica y que tengan también una enfermedad renal crónica, porque aquellos que tienen fibrilación auricular, aquellos que tienen cardiopatía isquémica, no nos preocupan porque ya están siendo vistos en cardiología. Los que nos preocupan son los que no están siendo vistos en cardiología todavía. Porque realmente yo creo que este es un tema muy importante, que cuando se valora la magnitud de un problema, uno es la prevalencia, lógicamente, pero el otro es la gravedad. Es decir, que si tú identificas a alguien con insuficiencia cardíaca, estás identificando probablemente el paciente con una esperanza de vida más acortada. Por tanto, y teniendo herramientas que realmente en este momento podemos incidir para mejorar ese pronóstico, yo creo que realmente tenemos que hacer algo para que en la rutina diaria pues intentemos identificar la insuficiencia cardíaca. De hecho, aquí en la comunicación luego se dice solamente llevaban también de los que tenían enfermedad cardiovascular como un 40% y SGLT2. Oportunidad de mejora siempre y cuando haces las cosas las ves. Muchísimas gracias, José Antonio. Pues pasamos a la encuesta sobre la situación actual de la enfermería dedicada a la educación en diabetes en España. Presenta Carmen Jordi. Pues buenos días, gracias Toni. Y también quería agradecer pues, al doctor Pérez haber facilitado, ¿no? Haber promovido la realización de este estudio y la presentación de los resultados en esta mesa, y la colaboración de la FAICAP, que es la Federación de Asociaciones de Enfermera de Primaria, sin las cuales pues, no habría sido posible su realización. Esta es la agenda que he preparado. La idea de este estudio surge en el 2020, año que todos recordamos pues, por la pandemia del COVID, pero ese año la Organización Mundial de la Salud lo había declarado como el Año Internacional de la Enfermera, y en ese contexto la IDF también puso como lema del Día Mundial de la Diabetes "La enfermera marca la diferencia", poniendo en valor la educación terapéutica. Ambas instituciones, ambas estamentos instaban a las administraciones públicas a aumentar el número de enfermeras en los sistemas de salud, y cuando intentábamos nosotros desde la sociedad acudir a la administración, ¿no? A ver, intentando cumplir ese cometido de solicitar un aumento de enfermeras, lo que nos encontrábamos es que tampoco pues, conocíamos en relación a las que trabajamos atendiendo personas con diabetes ni cuántas somos, ni qué formación tenemos, ni qué tipo de programas estructurados de educación terapéutica se utilizan, qué roles desempeñamos en la práctica habitual y si tenemos o no reconocimiento como enfermera de práctica avanzada. El Consejo Internacional de Enfermeras define una EPA como aquella que ha adquirido conocimientos expertos y habilidades complejas, competencias clínicas para la toma de decisiones en una práctica ampliada. Dice que debe adaptarse al contexto y al país en el que está trabajando, e insisten en que esta formación y estas competencias se deben adquirir a través de máster o de especialidad. En nuestro país disponemos de documentos oficiales en los que se detallan esas competencias y además hay numerosas publicaciones al respecto. El objetivo del estudio fue analizar la situación actual de las enfermeras dedicadas a la atención
a personas con diabetes en España y en sus comunidades autónomas, y como objetivos específicos era pues, describir el perfil formativo, el laboral, qué participación tienen en las diferentes dimensiones del rol profesional, qué características tienen los pacientes que atienden, identificar también qué programas de educación se utilizan, los indicadores de resultados, los recursos disponibles, y también queríamos evaluar el grado de satisfacción laboral de las enfermeras. Para ello se diseñó un cuestionario online que estaba elaborado y validado para el Study of European Nurses in Diabetes, que se adaptó y se utilizó en un estudio que se realizó en Cataluña por la doctora Maite Valverde. El cuestionario consta de 47 preguntas distribuidas en 4 secciones y se necesitaban unos 20-25 minutos para contestarlo. Los listados de los centros los conseguimos del Ministerio y, como se realizaba en 2 ámbitos, hospital y primaria, realizamos 2 tipos de muestreo independientes. En el hospital, la población diana eran aquellas enfermeras que realizaban educación terapéutica a las personas con diabetes, y para ello invitamos a participar a todos los hospitales públicos que tuvieran este tipo de consulta y además a sus centros de especialidades, y lo que hicimos fue enviar el cuestionario a la directora enfermera del hospital, a los jefes de servicio de endocrino de las unidades de diabetes y a los de pediatría, y lo que les invitábamos era que trasladaran esta encuesta a las enfermeras educadoras en diabetes. Además, hicimos un segundo envío de rescate a las socias, enfermeras socias de la SED, invitándolas también a compartirla con sus compañeras. En primaria pretendíamos obtener un número representativo de enfermeras que se dedicaran, ¿no?, y que hicieran educación terapéutica a las personas con diabetes, y lo primero que hicimos fue conseguir la conformidad con las sociedades enfermeras de primaria, y en este caso lo que hicimos fue aleatorizar los centros de salud, estratificado por comunidades autónomas, ponderado según la población atendida, buscando la representatividad de las zonas. Una vez seleccionados los centros de salud, se pretendía que respondieran 3 enfermeras habituales del centro y que atendieran personas con diabetes. Contamos con la colaboración de la FAECAP, que tiene representación en casi todas las comunidades autónomas, que consiguieron los contactos de las diferentes direcciones enfermeras de los centros de salud, a los cuales se les envió el cuestionario solicitando la participación de estas 3 enfermeras. Los cuestionarios se enviaron entre febrero y septiembre del 2023 a 253 hospitales públicos y, tras la aleatorización en primaria, incluimos 751 centros. Como la respuesta fue un poco baja, hicimos una segunda aleatorización y aquí incluimos otros 212 centros suplentes, sumando un total de 963. Conseguimos 1.871 cuestionarios respondidos, de los cuales 1.060 considerábamos las respuestas completas. Y de estas 1.060, el 65% de ellas son enfermeras que trabajan en primaria y que a lo largo de la presentación están representadas en azul, y el 35% de las enfermeras que trabajaban en hospital representadas en naranja. La mayoría, un 90%, son mujeres, con una edad media de 45 años en primaria y de 48 en hospital. En cuanto a la formación académica, el 39% de las enfermeras de primaria decía tener la especialidad de enfermera de familiar y comunitaria, y tienen formación de máster una cuarta parte de las enfermeras de hospital y un 20% de las enfermeras de primaria. Ya centrándonos más en la formación en diabetes, en cuanto a la formación universitaria en diabetes, un 30% de las enfermeras de hospital y un 13% de las de primaria dicen tener formación universitaria en diabetes, un 20% de hospital y un 3% de primaria dicen tener formación universitaria en educación terapéutica, y también hay más de un 50% de las enfermeras de primaria y un 38% de las de hospital que dicen no tener ninguna formación universitaria en relación con la diabetes o con la educación terapéutica. En cuanto a la formación continuada, sí que es verdad que las enfermeras se forman mediante cursos y un 90% de las enfermeras dicen haber hecho este tipo de formación, un 66% también hacen cursos de formación en educación terapéutica.
Un 47% de hospital y un 15% de primaria pueden acreditar más de 200 horas de formación en estos dos ámbitos. Preguntamos sobre los profesionales que componen el equipo y en cuanto a las enfermeras, en los hospitales hay una media de 2,7 enfermeras que atienden personas con diabetes, en primaria 7,7, y lo que vimos también es que el 44% de las enfermeras nos respondían cuál era la proporción o el tipo de, la población atendida. También resaltar pues, que en los profesionales nutricionistas, psicólogos y podólogos pues, el número de profesionales es muy bajo. El 94% de las enfermeras que trabajan en hospital lo hacen en servicios de endocrinología o en unidades de diabetes. La mayoría trabajan en ámbito urbano y al consultar sobre cuántos años de experiencia tenían en la atención a diabetes, el 45% de las enfermeras en el hospital y el 53% en primaria decían tener más de 10 años de experiencia atendiendo personas con diabetes. Pero también cabe resaltar que hay un 48% de las enfermeras que trabajan en hospital y un 32% en primaria que tienen menos de 5 años de experiencia atendiendo personas con diabetes. De este tiempo, ¿no? Este total de enfermeras que hay por centros atendiendo personas con diabetes, en realidad, ¿cuánto tiempo de su jornada laboral dedican, ¿no? a la atención con personas con diabetes? Y en hospital no llegaba a la mitad la dedican a tiempo parcial. Esto es prácticamente la totalidad en primaria. Y de ese tiempo que dedican a la atención a personas con diabetes, un 50% de su tiempo es en hospital y en primaria un 22%. Del tiempo dedicado a la atención a la diabetes, el 72% de su tiempo en las enfermeras de hospital lo dedican a la educación terapéutica y el 37% lo hacen en primaria. Quisimos conocer qué reconocimiento tenemos como enfermeras de práctica avanzada en nuestro país y lo que vimos es que tanto cumplir con los requisitos de EPA para acceder al puesto de trabajo como que su puesto de trabajo esté reconocido como EPA, es tan solo una cuarta parte de las enfermeras que trabajan en hospital, en primaria pues esto no llega al 4%. Y otro tipo de análisis que hemos hecho es intentar comparar en zonas geográficas de España, en el norte, el centro, la zona mediterránea y la zona sureste. Y aquí les traigo una comparativa de cómo está el tema de reconocimiento de enfermera de práctica avanzada en nuestro país. En la zona mediterránea, representada en amarillo, es la que parece que está un poquito más desarrollado, y en la zona donde están menos desarrollados, la zona centro, representado en azul. También en el caso de los roles, les emplazo a la comunicación oral de mañana por la tarde a las 3:30, en la sesión de comunicaciones de educación terapéutica, en la que vamos a presentar los resultados más detallados sobre el desempeño de los diferentes roles de la EPA. En cuanto al tipo de atención que realizamos, el 78% de las enfermeras que trabajan en hospital y un 56% de primaria dicen trabajar con programas estructurados de educación terapéutica. Cuando preguntamos cuántas los tenían por escrito, lo que vimos es que un 56% de hospital y un 41% de primaria decían tenerlos por escrito. Y si profundizamos un poquito en el detalle de cómo lo tienen escrito, en realidad, un 70% de hospital y un 68% de primaria decían que sí que especificaban la población diana a la que se dirige ese programa educativo, un 70% un 79% en hospital y un 56% en primaria dicen que se definen el proceso educativo que sigue el paciente, y en cuanto a la evaluación de resultados, aproximadamente un 70% dicen evaluar los resultados del paciente y tan solo un 40% dicen evaluar los resultados del programa. Tanto la educación en modo telemático como grupal se desarrolla muchísimo más, alrededor del 80% en hospital. Y estos serían el listado de tipos de programas de educación terapéutica que se desarrollan, en los cuales, pues, por falta de tiempo, no vamos a entrar a detallar. El tipo de atención telemática más común es el teléfono, en un 86% en hospital,
y también las plataformas de descarga de datos, tanto de sensor como de sistemas integrados de bomba sensor o de bomba de insulina único. Esto alrededor de un 70% en hospital se tiene, y en primaria dicen un 45% de las enfermeras no utilizar ninguna vía telemática, y en hospital hay un 7%. Quisimos conocer cuál era la participación de la industria farmacéutica en la educación de pacientes para la implementación de tecnología. Y lo que nos contestaron es el 42% de las enfermeras que trabajan en hospital dicen que la industria participa mucho. Un 47% de estas enfermeras, de las de hospital, también dicen que la industria participa poco, es decir, que más de un 90% de las enfermeras que trabajan en hospital dicen que la industria participa al menos bastante en la formación a los pacientes, y en primaria el 54% de las enfermeras decían que la industria participaba poco, un 13% mucho. Y ya para ir finalizando, valoramos la satisfacción personal con la relación con su trabajo. Lo medimos con una escala tipo Likert, que va de 0 a 5, y la puntuación fue un poquito mayor de 4 en cuanto al respeto que las enfermeras reciben de los pacientes y la relación con sus compañeros de trabajo, y la puntuación fue entre 2 y 3 en cuanto a la organización de la atención, los incentivos que reciben para mejorar la calidad asistencial, el tiempo que pueden dedicar a las personas con diabetes y el tiempo que tienen también para su propia formación, y también con el salario. Y en cuanto a la comunicación entre diferentes niveles asistenciales entre hospital y primaria, le daban una puntuación de poco más de 2. Por tanto, podemos concluir, ¿no?, con que el grado de formación universitaria en diabetes y en educación terapéutica es bajo, siendo mayor en las enfermeras que trabajan en hospital, aunque sí que las enfermeras se actualizan mediante cursos de formación continuada. A pesar de que la media de edad de las enfermeras que atienden personas con diabetes está entre 45 y 48 años, menos de la mitad tienen más de 10 años de experiencia en diabetes, y casi un 50% de estas enfermeras que trabajan en hospital tienen menos de 5 años de experiencia en el puesto de trabajo, y en primaria es un 30%. Se reportan 2,7 enfermeras dedicadas a la diabetes que trabajan en hospital. Sin embargo, únicamente la mitad trabajan a tiempo completo en esta dedicación. Del tiempo que dedican a la atención a la diabetes, un 70% está dedicado a la educación terapéutica, y en primaria este tiempo pues, es mucho menor. El reconocimiento del puesto de trabajo como enfermera de práctica avanzada es bajo, y es solo un requisito para acceder en un 23% de los hospitales, y en primaria ese reconocimiento o ese requisito pues, es prácticamente insignificante. La participación de la industria farmacéutica en la dedicación, ¿no?, en la educación de los pacientes para el acceso a la tecnología es muy alta. Los programas estructurados están más desarrollados, y también por escrito. También la intervención educativa grupal y la telemática están más desarrollados en hospital que en primaria. Todavía son muchas las enfermeras que utilizan programas estructurados de educación terapéutica en los que no se define la población diana ni el proceso educativo y no se evalúan sus resultados. El tipo de atención telemática más utilizado es el teléfono y las plataformas de descarga de datos. Las enfermeras reportan baja satisfacción personal con su trabajo, y la comunicación y la continuidad entre los niveles asistenciales dicen que es muy pobre. Y para terminar, pues quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en la realización de este estudio, que la verdad es que han sido muchísimas para conseguir información y contactos para hacer llegar estas encuestas, principalmente al equipo investigador. Espero no dejarme a nadie, y si me he dejado a alguien, pues le pido disculpas. A todas las enfermeras que han participado en responder la encuesta, y al doctor Pérez por haber promovido la realización de este estudio en nombre de la SED. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta? Vamos muy justitos de tiempo, o sea que intentaría que sean breves, por favor. ¿Nadie pregunta? ¿Sí? ¿Tenemos por allá?
Bueno, yo quería felicitarte por el trabajo, que sé lo que puede haber costado, ¿no? el tener todos estos resultados, ¿no? Y el ir un poquito persiguiendo, ¿no? A todas las personas implicadas y bueno, ver, ¿no? De que realmente si la formación nos puede ayudar, ¿no? Como enfermeras a desarrollar nuestro plan de enfermera especializada o avanzada. Decirte también, ¿cómo crees tú que se podría avanzar en esto y que las plazas que pudieran darse a estas enfermeras de práctica avanzada estuvieran refrendadas por lo que serían los centros, los comités de hospital y de centros de atención primaria y no contar con traslados, ¿no? Que muchas veces ocurren sin tener en cuenta esta capacitación? Sí, gracias, Mercè, por la pregunta y en realidad es una reflexión, ¿no? Que hacemos muchas veces y de ahí surgió un poco la idea del estudio, ¿no? Porque no teníamos números para poder pues un poco combatir, ¿no? Este argumento que muchas veces nos ocurre con las direcciones de enfermería, en la que al final te argumentan, están muy bien las especialidades, que te has formado en esto, pero como eres enfermera, pues puedes ir a cualquier sitio cuando nunca se les ocurriría poner un cardiólogo en traumatología, ¿no? O sea, es como increíble. Entonces, esto es nuestra realidad en las enfermeras y yo creo que se debería promover que salgan plazas perfiladas y que las enfermeras que se han formado para ese puesto de trabajo tengan continuidad en ese puesto y no se las envíe de repente a otro sitio para el cual otro puesto de trabajo se tienen que volver a formar y la persona que va a venir a la unidad de diabetes va a tener que formarse de cero. Entonces, bueno, pues hay formación de máster en la cual las enfermeras se forman. También desde la sociedad, pues de cara a primaria, tenemos un curso de insulinización para enfermeras de primaria. Estamos impulsando desde el grupo de trabajo un curso sobre programas estructurados de educación terapéutica, que la verdad es que está teniendo mucho éxito y un poco pues para trabajar más, ¿no? Porque hemos visto que las enfermeras piensan que realmente tienen un programa estructurado de educación terapéutica, pero luego cuando haces las preguntas de en qué consiste ese programa estructurado, resulta que a lo mejor no es tal, ¿no? Porque no está, o no lo tienen por escrito, o no tienen detallados diferentes temas, o incluso y tampoco se evalúa, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda mucho trabajo por hacer y yo creo que esto va a ser pues un poco la semilla, ¿no? Que nos va a ayudar a por lo menos a tener números y a poner un poquito más de evidencia de cuál es nuestra situación laboral, en beneficio también en mejorar la calidad asistencial, porque al final si a un paciente le atiende una persona, una enfermera que no tiene experiencia en diabetes, pues le va a ayudar muy poco y eso va en detrimento de la calidad asistencial. Muchísimas gracias, Carmen. Siento no poder dar tiempo para más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Y por último, nos presentará June Corcuera, que en lugar del doctor Luis Castaño, que es miembro del Comité Científico del Registro por parte de la Sociedad Española de Diabetes, pero que hoy no podía asistir y entonces June Corcuera, que está en su equipo y que es de las que más ha trabajado en poner en marcha el proyecto, por tanto, seguro que nos da una información muy útil. Adelante. Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, como ya comentaba el doctor Pérez, vamos a hablaros del Registro Nacional de Pacientes con Diabetes Tipo 1. Y bueno, me imagino que muchos de vosotros habéis oído ya hablar del registro. Algunos también estáis colaborando ahora actualmente activamente en él, pero bueno, sí que nos gustaría daros un feedback de cómo va avanzando. En un inicio, cuando hablábamos del registro, era simplemente una idea. Luego, en las últimas presentaciones, sí que ya había un estudio piloto que se había puesto en marcha en Cruces. Y actualmente sí que podemos decir que realmente el registro existe, está poniéndose en marcha y que ya hay comunidades autónomas trabajando en él. Entonces, bueno, la presentación la he dividido un poco en una pequeña introducción para aquellas personas que no hayáis oído hablar de él. Luego sí que me gustaría hablar sobre cómo estamos trabajando, cuál es el flujo de trabajo y daros algunos datos de pues, qué estamos consiguiendo actualmente. Y bueno, a modo de introducción, comentaros que
Este registro nace de las 3 sociedades, la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Y tiene como objetivo, por un lado, realizar un registro a nivel nacional de casos nuevos de recién diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y, a su vez, también analizar un poco estas tendencias o estos cambios en la incidencia de diabetes tipo 1 en relación con todas las características clínicas, los datos bioquímicos y el fenotipo de estos pacientes. Esto sería un poco cómo está montado, cómo está diseñada esta estrategia. Por un lado, hablamos de una estrategia de seguimiento longitudinal prospectivo con una activación por etapas donde se contempla tanto la recogida de datos clínicos como la recogida de muestras. Y ahora vamos a ir un poco hablando de cada uno de estos puntos. Bueno, decimos que es un estudio, una estrategia prospectiva longitudinal porque comienza al debut del paciente con una primera visita al debut y luego tendríamos diferentes visitas al año del debut, al de 2 años del debut, al de 5 años del debut y periódicamente así cada 5 años. Y bueno, ¿quién puede participar en el registro? Pues bueno, pacientes con un diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1, según los criterios diagnósticos de la ADA, que fuesen menor de 40 años. Y, por otro lado, pacientes que dispongan en su centro de toda la historia clínica necesaria o toda la información requerida en el registro. Y, bueno, ¿quién no podría participar? Pacientes con el resto de diabetes y también pacientes con cáncer de páncreas. Bueno, también hablábamos de una activación por etapas. Como en sí ya es un poco complejo tener un registro a nivel nacional, se decidió desglosarlo en diferentes fases. En una primera fase entrarían algunas regiones con una incidencia baja, como son Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja, una región con una incidencia intermedia, que sería Navarra, y una región con incidencia alta, que sería Andalucía. En la segunda etapa se activaría el resto de comunidades, salvo Madrid y Cataluña, que la dejamos para la tercera etapa porque son regiones con mucha densidad poblacional y esto también va a complicar bastante lo que es el registro en estas zonas. También comentábamos que había una recogida de datos clínicos y aquí se decidieron una serie de datos que no fuesen por sí solos, que nos pudiese dar mucha información sobre estos pacientes, pero tampoco hacer cuestionarios extralargos que al final nadie pudiese completar. Entonces, los datos que se decidieron fueron un poco datos personales, como datos sociodemográficos, antropométricos y antecedentes familiares y antecedentes personales. También datos clínicos al debut, en las visitas posteriores y datos de la medicación y, por otro lado, datos de laboratorio, que serían los valores de autoanticuerpo y, si lo hubiera, datos del estudio genético y el HLA. Y, ¿dónde almacenar toda esta cantidad de datos? Decidimos almacenarlas en la herramienta REDCap y, de hecho, como ya comentaba, este estudio está en activo. Actualmente tenemos un registro ya montado que está en el REDCap, alojado en el REDCap de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que a futuro sí que habrá cambios, pero en principio sí que tenemos una base de datos como tal, en funcionamiento. Y aquí os traigo un poco un ejemplo, que ahora parece mucho, pero que no es tanto, a confiar, de lo que sería un paciente. Tal y como vemos en las columnas, estas columnas harían referencia a cada una de las visitas y aquí en las filas tenemos los distintos cuestionarios. Está muy desglosado, quiero decir, los cuestionarios son muy pequeños y es verdad que en la visita debut se recogen más datos que en el resto de las visitas, pero me comentaban que realmente se tarda entre 5 minutos, 10 minutos como mucho en recoger la visita debut.
Y también hemos comentado que se contemplaba la recogida de muestras biológicas. Bueno, pues actualmente lo que pedimos son 2 tubos de suero de 8,5 mililitros y uno de ECTA de 4. ¿Y para qué? Bueno, pues por un lado, uno de nuestros objetivos es la creación de un biobanco de muestras de estos pacientes con diabetes tipo 1, pero también querríamos utilizar parte de la muestra para la determinación de autoanticuerpos, antiinsulina, anti-GAT, anti-IA2 y anti-zinc, de manera centralizada. Y bueno, sí que quiero resaltar que, bueno, que esto está saliendo adelante gracias a un equipo multidisciplinar donde trabajan pues, el servicio de endocrinología y endocrinología pediátrica en la identificación de pacientes, el reclutamiento y también la obtención de datos clínicos y de muestras biológicas, pero también participan en muchos casos los servicios de laboratorio de bioquímica de los hospitales, sobre todo en el procesamiento de la muestra y en los envíos. Y bueno, ahora quiero hablaros un poco de cómo funciona, o sea, cómo contactamos con la comunidad, cómo empieza el estudio en cada una de las comunidades autónomas. Pues bueno, el primer paso sería identificar lo que serían los coordinadores de comunidad autónomas, tanto el servicio de endocrinología como el de endocrinología pediátrica, y son las personas que nos van a ayudar a tramitar toda la documentación necesaria para poner en marcha el registro, pero también nos van a ayudar pues a localizar todos los hospitales y todos los colaboradores que vayan a participar en el estudio. Entonces, bueno, el primer paso sería, el segundo paso ya sería, lo que hacemos es, pues a estos coordinadores les damos toda la información para que se tramite el comité de ética y una vez tenemos el visto bueno ya podríamos empezar. Por tanto, lo que hacemos es ponernos en contacto con todos los hospitales e identificar ahí a lo que llamamos coordinadores de centro, que sería también uno para endocrinología y otro para endocrinología pediátrica, que son las personas de contacto en cada uno de los centros, es decir, si algo va mal o si, por ejemplo, dejamos de recibir respuesta de algún clínico o, yo que sé, hay algún traslado, pues son las personas a las que contactaríamos pues, para ver cómo solucionarlo. Y una vez ya hemos identificado los coordinadores y todo, ya empezaríamos las reuniones con todos los colaboradores para explicarles la estrategia. Adicionalmente, también en algunos de los centros contactamos con los responsables de laboratorio para explicarles el estudio y pues comentarles o pedirles que colaboren en él. ¿Por qué digo adicionalmente? Pues la cosa es que dependiendo del centro y dependiendo de la comunidad estamos funcionando de maneras diferentes. Hay en centros que las muestras y el procesamiento se hacen desde los servicios, hay en otros centros que está en ese mismo hospital, está todo centralizado en el laboratorio y nos comunicamos con el laboratorio, y hay en otros, pues por ejemplo es el caso de Guipúzcoa y Áraba, que todas las muestras de todos los hospitales regionales están centralizados en el hospital de referencia y lo que hacen es centralizarlo todo y comunicarse con nosotros. Y bueno, el último paso sería dar acceso a todos los que vayan a colaborar en el estudio, darles acceso al REDCap. Y ahora os traigo otro flujo de trabajo un poco diferente, que es, vale, bien, y una vez tenemos un debut, ¿cómo funcionamos? Pues bueno, aquí os he desglosado un poco toda la información que se nos va a generar, ¿no? Los consentimientos informados, la información clínica y las muestras biológicas. Pues bueno, lo que sucede es que cuando hay un debut, una vez el colaborador clínico lo identifica y revisa que cumpla los criterios, pues él explicaría el estudio y firmarían los consentimientos. Entonces, a partir de ahí ya se realizaría la extracción de muestra y la recogida de datos clínicos. Por un lado, los datos clínicos los metería el colaborador en REDCap desde el hospital, quiero decir, con la historia clínica del paciente, y por otro lado, los consentimientos informados y las muestras, para las muestras lo que haría es comunicarse con el gestor de nodo. El gestor de nodo va a haber varios y son personas a las que pues cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier problema, pues están ahí para solucionarlos. Entonces, una vez comunica que tiene muestras, el gestor de nodo solicitaría la recogida, que iría desde el hospital hasta el centro coordinador.
Parte de esta muestra, de la muestra biológica, se va a separar para realizar la determinación de autoanticuerpos, que tras lo cual los resultados se volcarían en REDCap. Y ahora sí que os quiero así rápidamente hablar de pues, cómo estamos. Pues bueno, actualmente hay 5 comunidades autónomas que están ya reclutando casos, 21 hospitales serían, y tenemos 39 pacientes reclutados y esto bueno, va aumentando. Y sí que no es una gráfica, quiero decir, vemos aquí diferentes casos, pero bueno, tener en cuenta que aquí País Vasco tiene 21 pacientes reclutados y es porque empezó en octubre, o sea, no todas las comunidades han empezado a la par. Por ejemplo, Asturias, Cantabria y La Rioja empezaron en enero-febrero, País Vasco en octubre y Navarra acaba de empezar hace 3 días. Entonces, bueno, sí que vamos aumentando, pero vamos poco a poco. Y en cuanto al estado actual, bueno, pues como veis, en verde oscuro estarían los centros que ya están en activo reclutando. En el verde un poco más claro, pues tengo aquí a Valencia y Andalucía, que son comunidades que tienen ya aprobados el comité de ética y, de hecho, en Andalucía ahora, cuando acabe el congreso, ya vamos a empezar a moverlo para empezar a activar los centros. Y, por otro lado, están Galicia y Castilla y León, un poco en verde más clarito, que son centros en los que vamos a empezar a tramitar pues toda la documentación para aprobar los comités. Y nada, ya a modo de resumen, pues eso, comentar que el registro, bueno, vamos a obtener muchos beneficios. Por un lado, tendríamos datos a nivel nacional de incidencia, prevalencia de la enfermedad. También nos va a permitir evaluar los cambios que suceden a lo largo de la enfermedad en las distintas personas, ver las diferencias regionales que ya sabemos que existen, pero bueno, podemos verlas, compararnos internacionalmente con otros países que tienen registros nacionales también. De este estudio también nacerán otros estudios auxiliares y otro tipo de estudios que nos permitan también conocer mejor la enfermedad. Tendremos datos de economía de salud, la formación de un biobanco y podremos ver fenotipos poco frecuentes de la enfermedad. Y bueno, y ya simplemente acabar diciendo que esto al final es una colaboración multidisciplinar que realmente ha tenido una acogida muy buena en todos los centros y todos los colaboradores y hay mucha implicación y que es gracias a eso que realmente esto puede ser real, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? También intentaremos ser lo más breves posibles. ¿Sí? Antes que nada, felicidades por poner en marcha este macroproyecto tan necesario. ¿Por qué el punto de corte de 40 años? Bueno, hablaban de no aumentar el punto de corte porque ahí ya empieza a dar problemas, sobre todo hay más dudas, sobre todo con el tema de los anticuerpos, por tanto, realmente no nos queríamos, bueno, de hecho, se habló de ponerlo más bajo, pero era para evitar esas discrepancias y todo eso. Nos perdemos muchos pacientes. Sí, lo sé. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Yune, por ponernos al día de este registro, que yo creo que será realmente muy, muy importante, de un gran impacto en la diabetes en España. Y darles gracias a ustedes por esta reunión y espero que sigan disfrutando del Congreso.